El tema es enlaces químicos. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos. Es importante considerar que decimos átomos porque no necesariamente son de elementos diferentes, ya que se pueden unir átomos de un mismo elemento, por ejemplo, en las moléculas diatómicas. La fuerza que mantiene unido a los átomos para formar moléculas, y estos también son llamados enlaces químicos. Para clasificar a los enlaces químicos, quedamos que un enlace químico es una fuerza de unión entre átomos que pueden ser de la misma especie, como bien lo dije, en moléculas diatómicas, o de diferente especie, para formar elementos. Un ejemplo sería el hidrógeno, cuando es un elemento diatómico, o bien en compuestos que pueden ser iónicos o covalentes. Y aquí sí se van a unir átomos de distintos elementos, por ejemplo, cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo los podemos clasificar? En iónico, covalente y metálico, y el iónico a su vez se clasifica en polar, no polar y coordinado. La regla del octeto. ¿Qué tiene que ver la regla del octeto con los enlaces químicos? Lo que sucede es que los átomos precisamente forman enlaces para formar compuestos y de esa manera poder lograr completar la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Tratar de completar 8 electrones en su último nivel, como lo tienen los gases nobles inertes, que son los elementos que están en el grupo 8A, como el helio, neón, argón, criptón y xenón, ¿sí? El helio, aunque no tiene 8 electrones en su último nivel, tiene 2 y tiene completo el nivel 1, por eso le da estabilidad. Y precisamente al buscar la estabilidad de una molécula, si ustedes observan, el sodio tiene un electrón, le hacen falta 7, el cloro tiene 7, bueno, en este caso, el cloro se va a quedar con el electrón del sodio y va a completar la regla del octeto. El sodio aparentemente no la completa. En este caso, el bario con el cloro, otra vez, el cloro la va a completar. El bario no la completa porque es un metal. El oxígeno la va a completar. El hidrógeno no lo completa porque solo tiene uno en su último nivel y va a poderlo compartir ese uno. Así es que máximo va a tener 2. Pero ojo, el hidrógeno va a poder tener una configuración semejante a la del helio. El azufre le hacen falta 2 y cada sodio le va a dar un electrón y completa su regla del octeto. Entonces, entiéndase que un enlace químico va a lograr que un elemento sea estable al tener 8 electrones en su último nivel y parecerse o asemejarse a los gases nobles o inertes. Vamos a ver aquí qué pasa. Como bien les dije, el ejemplo es muy parecido al anterior. El sodio cede su electrón al cloro. Entonces, el cloro completa la regla del octeto. Este es un enlace iónico, en donde un electrón pierde y otro gana electrones. Mientras uno pierde electrones, el otro lo gana. Y este es un enlace iónico. Solo uno de los átomos completa la regla del octeto, conocida como estructura de Lewis, si efectivamente en este caso solo uno de los átomos la completa, en este caso el cloro, que es un no metal. Mientras que abajo vemos que es un compuesto entre el cloro y el azufre donde comparten electrones. Al compartir hace un enlace covalente. En ese enlace covalente hay dos átomos que comparten electrones y ambos completan su regla del octeto. El cloro la completa compartiendo el del azufre y el azufre la completa compartiendo el de ambos cloros. Recuerden,
completar la regla del octeto es buscar estabilidad. ¿Cuándo lo completan? Cuando se combinan mediante un enlace químico, que puede ser iónico o covalente. Y los puntitos que se representan aquí con esos 8 electrones se le llama estructura de Lewis, que es la representación gráfica de la regla del octeto. Bueno, aquí podemos ver que de acuerdo al grupo, si es grupo 1, tiene un electrón de valencia, por lo tanto, solo tiene 1, grupo 2 tiene 2, grupo 3 tiene 3 y así sucesivamente, en donde podemos observar que todos tienden a estar como estos gases nobles o inertes de tener 8 electrones. Y es por esa razón, dependiendo el número de electrones de valencia que tengan, si van a dar o van a recibir electrones. O bien, los pueden compartir. Nuevamente la clasificación, enlace iónico, covalente y metálico. El iónico es la unión de un metal con un no metal, ejemplo, cloruro de sodio. El covalente, unión de dos no metales, ejemplo, ácido clorhídrico. O el metálico, que es la unión entre dos átomos de metales, por ejemplo, fierro, sodio, titanio, todos los que sean metales. Ahorita vamos a unar más en el enlace metálico. El enlace iónico, nuevamente, un átomo, pierde electrones y otro gana. Uno queda cargado positivamente, el que pierde, y otro queda cargado negativamente, el que recibe electrones. Pero todos buscando una estabilidad. Y aunque el litio no completa la regla del octeto, sí se queda con su último nivel lleno, y eso ya le crea estabilidad. Nuevamente un ejemplo de un enlace iónico. El enlace iónico se forma con metales del grupo 1 y 2A de un extremo de la tabla periódica y de los no metales, en particular el grupo 7A y 8A, entre ellos el oxígeno, en donde vamos a notar que hay una gran diferencia entre sus propiedades y entre una de ellas que es la electronegatividad. Propiedades de los compuestos con enlaces iónicos. Forman estructuras cristalinas, son sólidos a temperatura ambiente, no conducen electricidad en estado sólido, pero sí en solución acuosa o fundidos. Los cationes son atraídos por el cátodo, carga negativa, y los aniones por el ánodo, carga positiva. Tienen punto de fusión y ebullición muy altos y se disuelven en agua. Se forman entre metales y no metales. Sus elementos tienen gran diferencia de electronegatividad y son muy abundantes. En el enlace covalente, la característica del enlace covalente es comparten electrones, en donde uno de los electrones, este es el caso, el ejemplo, forma parte tanto del hidrógeno como del carbono. En un enlace iónico uno ganaba, otro perdía. En el enlace covalente comparten y siempre se va a dar entre no metales. Ejemplos que forman el enlace covalente puede ser entre no metales iguales o diferentes y en algunos casos con algún metal del grupo B y un no metal, en donde sus electronegatividades no son tan diferentes. ¿Sí? Ejemplo del enlace covalente no polar, porque quedamos que el enlace covalente se divide en polar, en no polar y en coordinado. En este caso, el no polar es donde son totalmente iguales y estos dos electrones forman parte tanto de un hidrógeno como del otro, de un átomo de hidrógeno como del otro. No hay diferencias. ¿Puede haber enlace covalente polar entre no metales distintos? Sí, pero con electronegatividades muy similares. Un ejemplo puede ser el carbono con el hidrógeno. Ese es un enlace covalente no polar, no necesariamente con átomos iguales. Y estos se forman precisamente en lo que es la química orgánica y que eso nos va a dar compuestos pues muy estables. El enlace covalente polar, ¿cuál es la diferencia? Como el nombre lo dice, el enlace covalente no polar, no hay diferencias entre los átomos o las diferencias son mínimas.
En el enlace covalente polar hay cierta polaridad, cierta diferencia. Y la diferencia se da precisamente en esa densidad electrónica que se forma. Por ejemplo, el cloro tiene una electronegatividad de 3, mientras que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Esta diferencia hace que se formen densidad positiva y densidad negativa. ¿Qué significa esa densidad? Una tendencia a ganar o a perder electrones, pero en realidad no lo pierden. En este caso el cloro, que tiene mayor electronegatividad, es más fuerte y tiene hacia él más cerca los electrones, pero no se los está quitando al hidrógeno. Los enlaces covalentes, tanto polar como no polar, pueden ser simples, dobles o triples. Propiedades de enlaces covalentes, ya sean polares o no polares, que se pueden agudizar en alguno de los casos. Se presentan en los tres estados de agregación, sólido, líquido y gas, forman moléculas, tienen bajo punto de ebullición y de fusión, pueden disolverse en sustancias polares y no polares dependiendo de su origen. Una sustancia de este tipo puede ser el alcohol, el tíner, el benceno, el tolueno. Son solubles en solventes covalentes, como lo acabo de decir, alcohol, cetona, benceno, tíner. La electronegatividad es parecida y no conduce en la corriente eléctrica. Por último, el enlace metálico. El enlace metálico se da entre metales, pero aquí los electrones no intervienen. Los electrones se mantienen libres. ¿Cuáles son las cualidades? Pues que tienen brillo metálico, son maleables, son dúctiles, son buenos conductores de calor y electricidad, y se debe precisamente a que los electrones están libres. Ahorita se los voy a mostrar en un esquema. ¿Entre quiénes se dan ese enlace metálico? Pues entre metales iguales o diferentes. Un ejemplo podría ser un trozo de cobre en donde yo tengo miles de átomos de cobre y están unidos por enlace metálico sin que los electrones intervengan, o en una moneda en donde yo tengo diferentes metales pero se mantienen sus átomos juntos. Ya dije las propiedades, también puedo decir que tienen puntos de fusión y ebullición altos, no se disuelven en agua, ni siquiera en solventes polares, son sólidos a temperatura ambiente. Y aquí el esquema, se van a unir las cargas positivas y el mar de electrones va a estar alrededor. El que estos electrones no intervengan en el enlace es quienes les dan las cualidades que acabamos de mencionar, especialmente el de ser buenos conductores de calor y electricidad. Las enlaces intermoleculares. Los enlaces intermoleculares se dan entre moléculas y existen diferentes fuerzas de atracción o de repulsión. En las de atracción, pues hace que las moléculas se atraigan, y las de repulsión que las repelen. Y dentro de las de atracción tenemos cohesión y adición. Las fuerzas intermoleculares se dan en el interior de una molécula, lo que hablamos de enlace, intramoleculares. Pero las intermoleculares, intra dentro de la molécula, inter fuera de la molécula, y que se va a dar entre moléculas. Normalmente entre moléculas que tengan enlace covalente. Esto no sucede en el enlace iónico, sino solo aquellas que tengan enlace covalente, en especial el covalente polar. Y existen dos tipos de enlaces intermoleculares: el enlace por puente de hidrógeno, por ejemplo el agua o algunos otros compuestos como el ácido fluorhídrico, o las fuerzas de Van der Waals que se dan dipolo-lipolo, y que un ejemplo puede ser el dióxido o monóxido de carbono. Muchas gracias.